Hola, yo soy Luna, más conocida como la mamarracha lectora, y hoy seguimos con el Mayo Sci-Fi y os traigo el book tag del Mayo Sci-Fi, al que me nominó Priscila de la biblioteca de Blue Rose. ¡Sí! ¡Me encanta! Sí, Priscila además ha vuelto, hace mucho que no la veíamos tanto, es que hay que adorarla, punto. Y pertenece a Literarian, a las chicas del Literarian Club, que os dejaré todos sus canales abajo porque son las creadoras de este movimiento del Mayo Sci-Fi y de este book tag, claro. Así que vamos a hablar de ciencia ficción. 1984, pedazo de libro que te observa desde la estantería porque hace mucho que lo tienes pendiente. No pienso decir desde cuándo, porque no lo sé. Mínimo 10. Habría que mirar de qué año, porque, claro, lo compramos cuando salió. ¿Cuándo salió esta edición? Pero os voy a decir el libro antes. Hawk Moon, de Michael Moorcock. Hawk Moon es uno de los eternos campeones del multiverso este que tiene Michael Moorcock, y es el que vive en un entorno más de ciencia ficción. Y es uno de los que más me llaman. Puede ser porque tenga Moon en su nombre. Sí, es porque se llama Luna. Pero supongo, porque no lo he leído aún, quien lo haya leído, pues podéis comentarme, que mezclar un poco fantasía y ciencia ficción. O será un de estas ciencia ficción fantástica. No lo sé. Fantástica seguro que es. Eso desde luego. Y le tengo muchas ganas. Y lleva esperándome mogollón. ¿Por qué? Porque antes de leerme Hawk Moon me quería leer Eldritch. Y que ya lo tengo leído bien. Pero es que son 800.000 libros, no solo Hawk Moon, y quiero decir, este multiverso que tiene de los eternos campeones. Y una, cuando ve muchos libros, se atoró ya. Le da miedo, Da miedo a la vida y no los coge. Pero Hawk Moon lo quiero coger. O sea, vale, o de este año o para el año. Bueno, este año no, porque el TBR ya lo he hecho y no se va a mover. Pero mira, para el año que viene me animo y voy a por él, que ya lleva mucho tiempo esperándome. Mucho. Los Juegos del Hambre. Solo puede quedar uno. Como en Los Inmortales. Por cierto, Los Juegos del Hambre, tremenda trilogía, y Los Inmortales, tremendo peliculón. Libro de ciencia ficción favorito. ¡Hostia! Qué sencillo. Estoy entre dos. Me gusta mucho Carbono Alterado. Es una mezcla de novela negra y ciencia ficción transhumanista. Todo bien, me encanta. Tiene serie, por cierto, tiene serie. Si lo queréis apuntar para el Mayo Sci-Fi, para película serie que tenéis que ver, pues está, aunque ya tiene mucho tiempo, pero bueno. Me encanta Carbono Alterado. Pero si lo pienso bien, una trilogía que me ha hecho disfrutar como una enana es Honor entre ladrones. Es una trilogía de ciencia ficción juvenil, ultra mega divertida, súper emocionante y con unos personajazos. Y además, ojo, es que hay una de las cosas que más me gusta y es que me encanta. Son chavales que son escogidos para abandonar la Tierra, que está hecho mierda, y meterse como pilotos en unas naves espaciales. Solo 2, creo que eran. El caso es que la nave son leviatanes, o sea, seres vivientes enormes, descomunales, como peces luna. Sí, lo he metido ahí porque hacía que meter un pez luna en la vida. Lo he metido ahí de cajón. Y ha quedado bien, ha quedado bien. Son enormes, son leviatanes, son naves vivientes y me encanta esa trilogía. Muy recomendable. Sobre todo si sois como yo, que no les cuesta la ciencia ficción dura, pues mira, está, sobre todo para empezar, genial. Anda, si tenía una otra premisa, era el libro favorito o que más ganas tengas de leer. Pues el libro que más ganas tengo de leer, aparte de todos los que he dicho en el TBR, es Sueños, Serpiente de Sueños, que siempre digo mal el título, que me lo compré hace muy poquito, que lo encontré, llevo mucho tiempo buscándolo. Este me lo voy a guardar para el año que viene, porque quiero tener ansias de él. Entonces voy un año ahí rumiando,
tengo que leer, me tengo que leer. Y así cuando lo coja voy a tener unas ganas tremendas. Pero le tengo muchas ganas y seguro que cae para el año que viene. Dicen muy buenas cosas de este libro, muy buenas. Xenogénesis. Otra trilogía que me tendría que leer, dicen que es tremenda. Contacto con alienígenas u otras especies. Voy a decir 2 libros, porque sí, uno bueno y uno malo. Tengo que decir aquí, porque no hay más contacto, no hay un contacto más grande en la vida que el de Barbarian Lovers. Hay un contacto fuerte y profundo. Primer contacto que tiene la humana con un extraterrestre azul es muy fuerte. Quien lo haya leído me entenderá. Sí, es un libro muy mamarracho, ojo. No hay que tomárselo muy en serio. Yo esperaba mucho más de él, también es verdad. Y ahora, bueno, voy a decir uno más en serio, ¿vale? Este sí lo recomiendo. Esfera, del Michael Crichton. Michael Crichton. Me lo estoy inventando, ¿verdad? Si os dejo las portadas, no pasa nada. Esfera, magnífica esfera. Contacto, ¿cómo se contacta aquí? A ver, aquí no hay abducciones, como es en el caso del Barbarian Lover. Aquí lo que hay es una investigación sobre una esfera que hay en el mar de origen desconocido. Y pues hacen un contacto. Pero no como el de Barbarian Lover. No es. Este es un libro más de thriller, terror psicológico. Más bien terror psicológico. Que es tremendo, es buenísimo. Tiene películas, la película es tremenda. Es una de mis películas favoritas de ciencia ficción. Y de las que más me he visto. O sea, es que me he aburrido de verla. No, la verdad es que no me he aburrido. Me encanta, cada vez que la veo me flipa más. Fundación, clásico de la ciencia ficción. No me he leído Fundación y me da un miedo que te cagas y pereza. Porque me da a mí que eso va a ser ciencia ficción dura y me da miedo. Bueno, pues como clásico de la ciencia ficción se me han ocurrido 3. Voy a hacer una cosa, voy a mirar las fechas y os digo, lo digo por orden de fecha. Aunque es del 92, para mí es un clásico. Snow Crash, que lo tiene Gigamés, o lo tuvo, de Neil Stephenson. Ya sé, el 92, demasiado pronto para ser un clásico, lo siento. Pero también tenemos del 84 al Neuromante, que es una gozada, a mí me encanta. William Gibson, que por cierto es primera parte, aunque es autoconclusivo, ojo, pero hay más historias. Y solo tengo el primero, tengo que leerme más, con lo que me gustó este. Snow Crash y del Neuromante se formaron las bases para el Cyberpunk. Juegazo de rol. A mí también me gustó el juego de la Play, también me gustó, ojo. Sí, soy de las que les gustó, lo siento, a mí es que me gusta. Y ahora sí, como clásico, porque es de los años 50, de hecho es del 1950, está Crónicas Marcianas del Ray Bradbury. Esto hay que leerlo porque es muy rico, muy rico. Y cuando pienso en ciencia ficción, como clásico, como ciencia ficción para ti, es Crónicas Marcianas. Va de relatos que a base de relatos te van contando una historia. Es muy, sobre todo los primeros relatos, primera mitad de relatos, son todos buenísimos, pero buenísimos. Hay una edición especial que creo que es de Minotauro ilustrado que merece muchísimo la pena. Si no, hay una edición de libro baratita, también muy rica. Todo lo que viene siendo baratito es muy rico. Love, Death, Robots. Me encanta esa serie de cortos de animación, buenísimos. Y hay algunos que no me gustan mucho, ya sabéis, es que yo los relatos. Hay algunos que no, pero hay otros que son verdaderas joyas. Ficción corta que recomiendas o que quieras leer. Vale, una ficción corta de ciencia ficción. Te voy a hacer un poco de trampa, porque me sale a mí del linaje ancestral de Tchaikovsky. Es una mezcla de ciencia ficción y fantasía. Digamos que son 2 puntos de vista, 2 personajes distintos, un punto de vista más ciencia ficción y un punto de vista más de fantasía, que se une para contarte un relato de lucha contra un maloso, un super villano que, bueno, pues que está matando a la población. Me encanta, a mí me flipó, yo le disfruté mucho y es muy cortito, lo trajo Red Key Books, merece la pena, pero que mucho. Bueno, y ficción corta que quiero leer está Cielo Hendido, que os hablé en el TBR y que quiero leerme en este mayo sci-fi, a ver si me da, que sí, que me tiene que dar para leérmelo, eso espero. Inception, Origen, libro de ciencia ficción que no se te va de la cabeza. Bueno, pues aquí vamos a hablar de otro relato. A ver, ciencia ficción es un poco mezcla, es más terror cósmico.
pero como es cósmico, es de ciencia ficción. ¿Cuela o no cuela? Da igual, porque el color que cayó del espacio es la hostia. Es un relato súper cortito del Lovecraft. Lovecraft tiene cosas muy, muy buenas. Y luego tiene cosas cojonudas, como es el caso del color que cayó del espacio anterior. Va de algo que cae al pozo de una granja y que va cambiando poco a poco ecosistema, personas, poco a poco, todo muy lento, todo muy... ¡Ay! A mí es que me encanta. Y todas sus versiones de película me maravillan. Coño, que me he saltado uno de Last of Us. Uno de también mis videojuegos favoritos. El primero, porque yo el segundo no me lo he terminado. Es que no, hay una cosa que pasa en el segundo que no lo he superado. Yo lo siento, pero yo eso no lo supero. Y como no lo supero, no he podido terminarlo. Y la serie está muy bien. Libro de ciencia ficción que te hizo llorar. Ninguno. No, yo sabéis que con los libros me cuesta llorar. Tengo que estar en esos días sensibles y tiene que haber muchas conjunciones en el cielo para que a mí con un libro me haga llorar. Con películas quizá sea más fácil que yo llore a algo. Pero con ciencia ficción es que no se me ocurre ni película, ojo. Así que lo siento. De momento, nada. Horizon Zero Dawn. También me gusta mucho. Libro de ciencia ficción con una protagonista femenina. Vale. Es que, a ver, otro de mis libros favoritos de ciencia ficción. Las estrellas son legión. No es que tenga una protagonista femenina. Todos son mujeres. Todos los personajes de ese libro, todos los seres vivientes en ese mundo son mujeres. Una de las cosas que más me gustan es que viven en planetas vivientes. El planeta es un ser vivo. Y lo peor que tiene el pobrecito mío es que está enfermito, tiene cáncer y se está muriendo. Y bueno, pues la gente que vive ahí, bueno, pues pasan cosas, tienen que hacer cosas y eso. Es muy raro, pero merece muchísimo la pena, pero muchísimo. Es que no es bueno, es buenísimo ese libro. Y sí, tiene protagonista femenina, tremendo, tremendo. Por cierto, ¿cómo se llama? De Hurley, ¿cómo se llama? Hurley. Cameron Hurley. Siguiente. Train to Busan. Uy, Tren a Busan, me encanta esa película, buenísima. Ficción asiática que quieras leer o ver de ciencia ficción. Pues creo que voy a hacer la misma de Priscila. Yo llevo mucho tiempo queriendo leer El problema de los tres cuerpos y ahora está la serie. El problema es que, serie o no, me sigue dando terror leerme El problema de los tres cuerpos y eso que tiene pintaza. Pero es que sé que es ciencia ficción dura, que voy a necesitar mi tiempo y me da miedo. Oye, quizá para el año que viene os vengo diciendo, no, si esta ya me la he visto, pero no me he leído el libro. La mano izquierda de la oscuridad. Libro que me gustaría leer, pero tengo un problema. Me gusta mucho la Úrsula K. Le Guin, pero sus libros de ciencia ficción que me he leído no me han gustado demasiado, me cuestan mucho. Ciencia ficción con tema o personaje LGTBQ+. Pues nada, volvemos a Cameron Hurley, porque ella es maravillosa. Y tenemos La Brigada de la Luz, con personaje no binario. Además me lo leí con Priscila, pedazo de libro, Guerras en el espacio. Es futurista, o sea, la guerra es también un poquito distinta. Tiene que hacer saltos espaciotemporales para salvar esas distancias y, bueno, el caso es que ahí está la cosa de la tríngulis, la movida. Es muy bueno. Y hasta aquí el book tag. Gracias a Priscila por nominarme y gracias a la chica del Literarian Club por hacer el mayo sci-fi y gracias a ti por suscribirte y por darle like. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!